Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Dame un minutito, ya vuelvo. Dame un par de minutos, ya regreso. Bueno, disculpen tenía que resolver una cosita. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ya ingresar con un nuevo tema que está pactado para esta semana. Y la idea es que igual, digamos, capaz vamos a dar una hora de este tema y luego podemos dar una hora y un poquito más. Vamos a parar una hora, descansamos, damos unos 10 minutos y luego podemos abrir un poquito una breve sesión de consulta sobre el examen. Si tienen alguna duda sobre un ejercicio que han estado haciendo o algo así, por favor, pues lo podemos aprovechar y resolverlo acá, digamos, para que se vayan aflojando para el examen que sería de hoy en 8. Entonces, la idea es pues arrancar con el tema de lo que son los amplificadores, ok, déjame ver acá. Diferenciales, que vamos a ver que en realidad no es sino una variación más de lo que conocemos hasta ahora, ¿verdad? Ok, quiero compartir esto porque me queda muy incómodo acá. Ok. Bueno, entonces vamos a introducirlo y trabajar un poquito sobre lo que nos compete, ¿verdad? Sobre lo que es un amplificador diferencial. Tenemos este ejemplo, por ejemplo. Pensemos en un amplificador de audio, ¿ok? Esta es una estructura muy fundamental. Ustedes el semestre pasado ya estudiaron este circuito, ¿verdad? Saben que esto es un rectificador de onda completa y que viene filtrado, ¿verdad? Por un capacitor que, pues, la idea es que elimine un poquito, ¿verdad? La salida de este rectificador, que como sabemos, pues, tiene una forma de este estilo, ¿verdad? Si la entrada es senoidal, pues la salida del rectificador presenta algo así. El capacitor lo que hace es, de alguna manera, ¿verdad? Aplanar un poquito, alisar un poquito esta salida de manera que se parezca un poquito más, ¿verdad? A una señal, digamos, CC, ¿verdad? Tenemos las cargas y descargas del capacitor en función de la eh, capacitancia, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, ustedes hicieron el análisis en activos y si no, ahí está en el Rosavis para que lo repasen. El análisis de más o menos cómo caía esta pendiente y otras cosas, ¿verdad? Esta tensión igual, ¿verdad? Tiene una variación, si ustedes se dan cuenta, tiene una variación alrededor de un punto medio. Esto que lo habíamos llamado, ¿verdad? Se le dice la tensión de rizado. Típicamente va al doble de la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, ¿qué sucede con esta señal de rizado? Que en realidad no es una señal estable en CC como nosotros nos querríamos, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad nos recuerda, a nosotros nos interesa es tener una tensión de polarización
lo más parecida a una función ideal en CC, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron el semestre pasado, que aquí se puede poner alguna especie de rectificador, qué sé yo, podemos meter, perdón, de regulador, podemos meter un reguladorcito Zener, ¿verdad? Ponemos un regulador Zener por ahí. Entonces esto pues genera, ¿verdad? Que la señal ya entonces se aplane un poco más, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que no tenemos ese reguladorcito Zener, ni ninguno más avanzado como un LDO, que es un tipo de regulador alimentado, que vamos a ver un ejemplito por ahí cuando terminemos el curso. Este rizado, ¿verdad? Tiene un problema, ¿verdad? Porque es un rizado que en el caso de la alimentación en 60 Hz tiene una frecuencia de 120 Hz. O sea que entra dentro del espectro auditivo, ¿verdad? O sea, es un tono muy bajo, pero que es audible por el oído. Este zumbido, digamos, pues se va a notar en la salida, se va a sudar sobre el valor de la señal. Digamos, si yo tengo una señal de entrada senoidal, pues acá voy a tener mi senoidal, digamos, amplificada, ¿verdad? Me quedo medio feo, ¿verdad? Pero la señal senoidal, pues se va a ir moviendo, ¿verdad? Con su valor medio alrededor de ese. Okay. O si lo quieren ver de una manera, digamos, más clara, digamos, si yo saco la transformada de Fourier de la señal de salida que yo tengo acá, no voy a tener un pulso, ¿verdad? Digamos, si por ejemplo que yo le meto una señal de 1 kHz acá, que esta señal es V pico, seno de 2pi, 1 kHz. ¿Sí? Horrible ese 1K, pero bueno, seno 2pi 1000, digamos. Si yo meto esta señal acá a la entrada, a la salida no solo tengo una tensión de salida, un componente a 10 kHz, ¿verdad? Sino que si, digamos, despreciando efectos de distorsión y demás, suponiendo que el amplificador es perfectamente lineal, o sea que no hay ningún efecto de distorsión, igual me va a aparecer por acá un tono, ¿verdad? Fundamental de 120 Hz. Y por supuesto los armónicos de este tono, ¿verdad? Que andarán por ahí. Sí. Los armónicos de este tono, porque no es una señal senoidal, ¿verdad? En realidad es una señal de semitriangular o trapezoidal. Entonces, bueno, esto va a parecer como un ruido, ¿verdad? Y de hecho, bueno, no sé si alguno de ustedes es músico, ¿verdad? Alguno de ustedes habrá estado en un concierto, ¿verdad? A veces el amplificador, cuando el guitarrista o alguien, el bajista lo conecta, a veces, digamos, si el amplificador no es muy bueno, se escucha un breve zumbido ahí atrás, que es relativamente molesto, que es el ruido de la línea de 60 Hz, que se debe precisamente al hecho de que la tensión de polarización de los circuitos no es exactamente una batería, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Como les digo, esto se puede remediar poniendo un regulador, que es una manera de regularlo, ¿ok? O sea, yo podría colocar el regulador Zener o un regulador un poquito más avanzado con un transistor para asegurarme que la salida en realidad es lo más parecida a una función constante en el tiempo, la tensión de alimentación. Pero no siempre eso es posible, ¿verdad? No siempre es posible tener reguladores o en todo caso igual sobre estas líneas pues siempre se acumulará ruido porque a la hora de la verdad recuerden tenemos cables que están conectando nuestros dispositivos y o en esos dispositivos, en esos cables algún ruido se puede acoplar. El ruido generalmente es de modo común, o sea, siempre está referenciado a tierra. Entonces tenemos que buscar una manera de a veces de eliminar ese rizado de nuestras etapas de amplificación iniciales. Como les digo, igual ese ruido puede venir de otro lugar. No necesariamente tiene que venir de la fuente, puede venir incluso del mismo dispositivo que estamos usando para medir. Qué sé yo, ustedes tienen una termocupla, están midiendo calor, o un dispositivo que varía su resistencia en función de la temperatura, pero al medir sobre ese ruido, sobre esa resistencia, ¿verdad? Pues igual hay un ruido acoplado a la señal que ustedes están midiendo. Bueno, una manera de eliminar, por ejemplo, el rechazo del ruido en la fuente es construir algo de esta manera. Aquí cuando hablamos hacia vallas, estamos hablando que esto es lo que va a la polarización, ¿verdad? Puede ser cualquier esquema de polarización de los que hemos visto, divisor de voltaje, eh, fuente corriente, por ahí, ¿verdad? Puede ser cualquiera.
tarde o temprano estas polarizaciones siguen dependiendo de VCC. Bueno, entonces igual por ahí también está entrando ruido. Bueno, pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Si yo solo considero por ahora el ruido que está entrando por la alimentación que maneja los nodos de salida, yo puedo, por ejemplo, suponer lo siguiente, ¿verdad? Utilizo solo una tapa para capturar la señal que viene, por ejemplo, de un micrófono. Esto es un micrófono. Estoy capturando la señal de audio, aquí le estoy poniendo el capacitor de desacople, lo polarizo y aquí tengo un amplificador que ustedes lo conocen, ¿verdad? Es un emisor común. Este amplificador acá, a la salida, va a tener una tensión Vx, que va a ser igual a la ganancia que hay en el amplificador emisor común, que ustedes saben es menos GM RC1, ¿verdad? Multiplicada por la tensión de entrada, ¿verdad? Esa es la ganancia de un amplificador emisor común y corriente, pero la cual se le va a sumar un ruido, porque es inevitable, este ruido viene aquí a través de la resistencia que está conectando a VCC. Por el otro lado, en Y tenemos también, ¿verdad? Una señal de salida, pero como aquí no tenemos señal de entrada, fíjense que ese transistor está pegado a la polarización, o sea, en pocas palabras, esto funciona como una especie de fuente de corriente, nada más. Yo tengo a la salida una tensión Y que es igual a VR, o sea, la tensión de rizado que tengo acá. ¿Sí? Podríamos definir a este como VR, ¿verdad? ¿Okay? Si la viéramos ahí en el tiempo. Solo la tensión de rizado, ¿verdad? Recuerden que el análisis es de pequeña señal, no estamos haciendo un análisis de gran señal. Estamos usando las fórmulas de pequeña señal. Bueno, ¿qué sucede? Que si yo mido de manera diferencial, recuerden que en realidad la tensión siempre se mide de manera diferencial, ¿verdad? No hay manera, la tensión está definida entre dos puntos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, para facilitar nuestro trabajo, definimos un punto común que generalmente llamamos tierra, masa, chasis. O sea, como un punto al que arbitrariamente le asignamos un voltaje igual a cero. ¿Ok? Y medimos contra esa tierra. O sea, usamos solo una terminal para medir la tensión. Es una medición de modo común o terminación sencilla, en pocas palabras, ¿verdad? Porque solo estamos midiendo con uno de las puntas de prueba, por así decirlo, en uno de los bornes, ¿verdad? Suponiendo que la otra punta de prueba está conectada a tierra. O sea, esto lo que quiere decir es que aquí yo tengo pegado un voltímetro, ¿verdad? Y la otra punta del voltímetro está pegada a tierra. Pero fíjense que en realidad siempre la tensión se mide de manera diferencial. ¿Qué sucede? Que yo voy a cambiar mi medición de la tensión. Voy a sacar este multímetro y más bien lo voy a conectar acá. Solo que ahora ya no tengo mi multímetro pegado con uno de los bordes a tierra, con uno de los bornes a tierra. Lo tengo pegado en la otra terminal. De manera que aquí yo puedo aplicar la famosa regla de cómo se calcula una diferencia potencial, ¿verdad? Sería igual al potencial referenciado al modo común que tengo en un nodo menos el potencial que tengo referenciado al modo común en otro o al nodo común. O sea, hago la diferencia de voltajes y obtengo que en este caso, puesto que ambos tienen en común una misma VR, la misma se me elimina en la resta y solo me queda la salida senoidal. O sea, si ustedes se fijan en la salida de este circuito, ustedes van a ver aquí a la salida una senoidal. Bueno, ahí supuestamente estoy dibujando una senoidal. Okay. No van a ver este rizado. O sea, la senoidal va a estar fija sobre un nivel de offset. No la van a ver montada sobre la tensión de rizado. Bueno, ahí supuestamente es una senoidal perfecta, ¿verdad? Ok. Y que luego se puede transformar en una señal de modo común. Por ejemplo, le metemos un operacional en modo ahí diferencial. Ok, por ahora no sabemos cómo hacer eso, no se preocupen, ya lo vamos a ver. De esa manera, yo logro censar una señal o medir una señal que viene contaminada por un ruido, en este caso el ruido de rizado, y recupero solo la señal. Se me produce una eliminación del ruido. Obviamente esto requiere, y eso es muy importante, que estas dos etapas, ¿verdad? Las dos que tenemos acá, sean idénticas.
para que la resta sea perfecta y equilibrada, ¿verdad? Y entonces el valor común de la misma se elimina. ¿Dudas hasta ahora sobre el concepto de qué estamos tratando de hacer? Creo que es bastante. ¿Qué pasa, Johan? No, perdón. Entonces sí, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué sucede, por ejemplo, verdad, con este circuito que tiene un problema? Vean que yo estoy desperdiciando toda una etapa. Fíjese que esta etapa lo único que sirve es para generarme una tensión de rizado equivalente que luego yo voy a restar de lo que estoy entrando por la etapa VX. Entonces, yo quisiera aprovechar ese transistor como un amplificador, o sea, no dejarlo solo como una especie de fuente corriente. O sea, quiero que haya amplificación de señal en el mismo. Bueno, en ese caso yo podría hacer lo siguiente, ¿verdad? Podría agarrar la fuente de entrada y conectarla a los dos nodos, ¿verdad? ¿Ok? De manera que los dos amplificadores están funcionando ahora sí como emisor común, ¿verdad? Tenemos una entrada de emisor común compartida y tenemos la salida de emisor común a ambos lados. Pero ¿qué sucede? Que ambas tensiones, si estos dos ramas son iguales o están equilibradas, son idénticas, ¿verdad? Ambas tienen lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, termino con una salida de tensión diferencial igual a cero. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando, si ustedes se dan cuenta, de manera en modo común al amplificador. Ese es mi problema. Estoy entrando en modo común al amplificador. Necesito entrar de manera que exista un desfase entre las mismas para que el amplificador realmente funcione. De hecho, la regla es que se van a entrar a las mismas con un desfase de 180 grados. Otra manera de hacerlo, ¿verdad? Que ustedes podrían hacer simplemente es poner la fuente acá, ¿verdad? Ustedes ponen fuente acá, entonces VIN, van a ver que la salida en realidad va a ser igual a dos veces VIN. Bueno, amplificado, ¿verdad? Por la ganancia. Pero eso lo vamos a hacer más tarde, ese ejercicio. Pero digamos que normalmente uno no hace eso, ¿verdad? No pone VIN de esa manera porque ustedes ya saben que tener fuentes flotantes es muy complicado. Tenemos que buscar una manera de conectar esto sin que estén en fase. Entonces la regla es que normalmente lo que se hace es que se aplican las dos señales de entrada desfasadas menos 180 grados. O sea, la misma señal de entrada, mejor dicho, se aplica en ambos extremos, solo que en uno de los extremos o en una de las entradas se conecta de manera inversa, de manera que haya un desfase de 180 grados. Aunque eso parece muy complicado, ahora ustedes capaz que se están, ¿verdad?, quebrando la cabeza, ¿cómo hago eso? Meto un amplificador en el medio para invertir, ¿verdad? En realidad es solo un truco de conexión, como vamos a ver varios ejemplos más adelante, no es nada del otro mundo. ¿Ok? Eso no está complicado. Así que por ahora, supongan que siempre puedo, ¿verdad? Para un VIN positivo, siempre de alguna manera puedo generar mi menos VIN. ¿Ok? Ahora sí, fíjense que si yo entro de esta manera, entonces por aquí tengo una señal que está entrando con esta fase y por aquí tengo una señal que está entrando desfasada a 180 grados. Recordando que el amplificador diferencial invierte la fase, fíjense que aquí invertimos la señal de entrada a 180 grados y la amplificamos. Y en este emisor común hicimos lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Amplificamos la señal por la ganancia de este modo, de este amplificador que está como emisor común. E invertimos 180 grados, ¿verdad? Por la inversión de la ganancia que tenemos, ¿verdad? Recuerden la ganancia en un amplificador emisor común, la ganancia fundamental, que es la que uno siempre se acuerda, ¿verdad? Es menos GM del transistor, ¿verdad? Por RC. ¿Qué sucede? Que ahora yo puedo entonces restar ambas señales sin perderla, porque fíjese que ahora VY se transforma en menos AV por VIN. ¿Por qué? Porque, bueno, AV no cambia, pero VIN en realidad para el transistor Q2 es menos VIN. Entonces este menos de menos VIN se propaga aquí, ¿verdad? Fíjese que tengo exactamente las dos señales, solo que invertidas en fase a la salida, lo que estoy viendo acá también, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi diferencia de voltaje entre los nodos X y Y, termino, ¿verdad?, con la resta de AV, vamos aquí a pata para que nos quede claro, ¿verdad? Termino con la resta de AV
VIN más VR menos, ¿verdad? Menos AV por VIN más VR, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Esto es VX y esto acá es VY. Entonces, menos por menos da más. Este menos AVIN más bien se me va a sumar. Y VR menos por más es menos VR. Esto me queda igual a 2 veces AV por VI. O sea que ahora ya tengo el amplificador funcionando totalmente de manera diferencial. Ok. Claro hasta ahora. Ok. Bueno, este es el fundamento de lo que llamamos amplificador diferencial. Ok. El amplificador diferencial tiene muchas utilidades, se usa mucho, de hecho es la etapa de entrada de cualquier amplificador operacional. Es un amplificador fundamental por eso. Además es fundamental porque permite aislar no solo el ruido de la salida, sino el ruido de la entrada. Fíjese que si yo tengo un VIN en ambas señales que es igual, ¿verdad? O sea, si tengo un ruido acoplado, ¿verdad? Sumado acá en fase, digamos, con estas dos señales, también se me va a eliminar cuando yo haga la resta diferencial. ¿Ok? Porque ustedes saben que cualquier ruido que se acople aquí se va a acoplar de manera común, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener menos VIN más VR. Entonces este ruido también, si está a la entrada, no a la salida, también se va a eliminar por el efecto diferencial. Por eso es que el amplificador diferencial es la etapa fundamental en un amplificador operacional porque me permite esta inmunidad al ruido. Bueno, si tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos que asegurar que este VIN sea lo suficientemente grande para que los transistores, eso sí, estén polarizados, ¿verdad? O sea, ese VIN tiene que tener un componente en CC. Y entonces tengo que verificar, ¿verdad? Que las componentes que yo tengo acá de VC1 y VC2 en CC permitan que los dos transistores estén en la zona activa, ¿verdad? Tengo que evaluar esa situación, ¿verdad? Para evitar que el transistor se me salga de operación. Entonces eso no me lo estoy quitando todavía. Sin embargo, el operacional, el diferencial, yo lo puedo mejorar con un aspecto extra. Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo generar dos señales diferenciales, pero si quieren lo leen, en realidad vamos a ver que no es tan difícil, ni siquiera hay que usar un transformador para hacer algo así. Aquí pasa un ejemplo. Fíjese que, bueno, aquí tal vez esto lo debí haber explicado bien, pero para que ustedes se vayan ambientando con la nomenclatura, nosotros típicamente en la electrónica trabajamos con dos tipos de señales. Señales de terminación sencilla, o que se le dice en inglés single-ended, terminadas de manera sencilla. Okay. Normalmente yo le digo de modo común, aunque no es totalmente correcto, pero eso es una maña que no me he podido corregir, ¿verdad? Que sería ese tipo de amplificador, ¿verdad? Recuerden dónde estamos compartiendo el nodo de tierra. Y conocemos ya un ejemplo, bueno, conocemos varios ejemplos de amplificadores, el emisor común es un ejemplo de este tipo de amplificador. Y luego tenemos amplificadores diferenciales donde las tensiones o las señales se miden de manera diferencial. Por aquí tenemos un diagrama de bloques de un amplificador diferencial, ¿verdad? Donde las señales de entrada están en contrafase, digamos, ¿verdad? Que sería lo que tenemos aquí. Y las salidas del mismo también son en contrafase. Y yo puedo medir, ¿verdad? La diferencia de voltaje entre estos dos nodos, ¿verdad? Puedo medir aquí un menos más VIN, ¿verdad? Y aquí puedo medir un más menos Vout. Sabiendo, ¿verdad? Que esas diferencias de voltaje no están referenciadas a tierra. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre una señal de terminación sencilla y una señal diferencial. Esto no solo aplica para diseño analógico, esto es fundamental también en diseño digital. De hecho, hay toda una familia de compuertas CMOS que trabajan de manera diferencial, que se utilizan mucho para los enlaces de alta velocidad, para lógica de alta velocidad, incluso lógica dinámica, no solo estática. En las interfaces de alta velocidad, por ejemplo, que utilizan los buses como USB, PCI Express o todos esos buses de altas prestaciones en las computadoras,
Las salidas de los circuitos, las interfaces de las señales son digitales, pero son digitales diferenciales para alcanzar las velocidades necesarias para precisamente tener inmunidad de ruido también. ¿Ok? Las señales diferenciales tienen una ventaja. El ruido es una señal de modo común. Entonces, se evita andar jalando en las señales diferenciales ruido del ambiente externo. Hay otros problemas, diafonía y demás, pero eso es un tema más avanzado para los que lleguen a llegar a VLSI conmigo, los que quieren seguir sufriendo conmigo o con Ronnie dentro de 2 años. Si sigo acá en el TEC, yo espero que sí, pero bueno, nunca sabe. Ahí los invito a llevar VLSI, donde vamos a estudiar un poco esto más desde el punto de vista digital, ¿verdad? Vamos a ver circuitos y cómo se fabrican para hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, la ventaja que les decía que le vamos a meter al amplificador es que vamos a meter una fuente de corriente acá. Ustedes ya habían visto, digamos, que una manera de polarizar el amplificador emisor común, la habíamos visto por encima, era meter una fuente de corriente en algún lugar, ¿verdad? De la tapa de salida. Entonces, yo voy a casarme con esta idea y voy a colocar una fuente corriente en el emisor o en el source de los transistores que están conectados en par diferencial. Esta conexión, a este tipo de conexión de transistores se le conoce como par diferencial. ¿Ok? Y a esta fuente de corriente normalmente se le dice fuente de cola, porque parece como la cola de un animal, cuando está colgando ahí, ¿verdad? Entonces, normalmente se le dice la fuente de cola o la fuente corriente de cola a estas fuentes. Y esas fuentes me van a ayudar a polarizar el circuito, porque fíjense que yo sé que, por ejemplo, si los dos lados de mi circuito son iguales, o sea, si Q1 igual a Q2 y QRC1 igual a RC2, y si VIN 1 igual a VIN 2, fíjese que si estas dos señales son iguales, ¿verdad? Pero le voy a borrar que este uno me quedó como un 2. La resta de VIN 1 menos VIN 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces acá yo lo que estoy diciendo es que VIN 1 menos VIN 2 es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, VOUT también es igual a 0. Si esto se da, si se cumplen estas igualdades, ¿cuánto vale IC1? ¿Y cuánto vale IC2? ¿Ustedes qué dicen? Se cumple esto. Q1 igual a Q2, RC1 igual a RC2 y VIN1 igual a VIN2 igual a, por lo tanto, VIN1 menos VIN2 es igual a 0. ¿Cuánto vale IC1? Ahí no te escucho, Johan. No, no lo escucho. ¿Alguien más puede hablar, por favor? Capaz que no estoy escuchando a nadie. Ah, sí, ves, tengo un problema con todos ustedes. Déjenme un momento, no los estoy escuchando. Vamos a ver, ya lo vamos a arreglar, no se preocupe. Se puso delicada la Mac. Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ok. Pueden hablar ahí, a ver si los escucho. Mm, qué raro. Algo me está pasando acá, entonces es el Zoom que no me está pasando el sonido. Déjame ver un momentito. Mm.
Vamos a ver si me pongo los audífonos, porque eso fue que le saqué los audífonos. Y la Mac últimamente está fallando mucho con este monitor. ¿Cómo hago para configurar esto? Pueden hablar ahí, a ver si los escucho. Ahora sí, profe. Sí, ahí sí los escucho. Sí. Algo pasó Bueno. cuando hizo el cambio entre saqué los audífonos y como tengo los audífonos, el monitor acá y la Mac, no le cuadra la Mac a veces, no me hace el cambio. Bueno, disculpen, entonces, si se dan estas condiciones, ¿cuánto es IC1? Bueno, como decía el compañero Aarón y yo, es que eso es un divisor de corriente, entonces pasaría la mitad de lo corriente de cola. Exactamente, ¿verdad? Estamos en una condición, muy bien, Yaron y Johan, estamos en una condición donde IC1 igual a IC2 igual a la mitad de la corriente, ¿verdad? Por cada una de ellas, ¿verdad? Por el divisor de corriente debería pasar la mitad. A esa condición la llamamos la condición de equilibrio, ¿verdad? En ese punto decimos que el amplificador diferencial está en equilibrio, ¿ok? ¿Verdad? Si nosotros medimos Vx menos Vy, nos debería dar 0, ¿verdad? En ese punto. Ahí nos debería dar 0 esa tensión. Lo mismo ocurre con el BJT, o sea, con el MOSFET. Es exactamente la misma situación con el MOSFET. Profe. ¿Sí? Pero en ese caso, bueno, se ocuparía que los transistores fueran, como usted dijo la vez pasada, como era, apareados o algo así, como Exactamente, iguales. apareados, sean idénticos. Lo cual no es fácil de hacer, nunca son idénticos, pero existen técnicas sobre todo microelectrónica, que permiten, digamos, aparearlos. Entonces, generalmente cuando uno va a trabajar con amplificadores de audio o amplificadores que uno utiliza componentes discretos, estos transistores se los venden a uno en un mismo chip, como en un mismo empaquetado. Ya vienen apareados de fábrica para minimizar ese efecto, que nunca es 0, pero con eso se logra minimizar ese efecto. Si ustedes tienen que fabricar el circuito, digamos, a nivel analógico, bueno, hay técnicas ahí de trazado de circuitos, de cómo se construyen los transistores y se intercalan y todo para minimizar ese efecto. Nunca es perfecto, pero se logran valores muy buenos, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaron, bueno, no lo han estudiado, cuando estudien el semestre que viene el problema del offset, que el offset es el error que tiene normalmente el amplificador operacional, digamos, por el hecho de que la ganancia no es infinita, ¿verdad? Ustedes tienen un amplificador operacional, ¿verdad? Que tiene una determinada ganancia, ¿verdad? Ok, entonces ustedes saben que V out es igual a la ganancia, ¿verdad? Por V in. Ok. Entonces, en teoría, si el amplificador fuera ideal, ¿verdad? Yo con una diferencia de voltaje, V in es una tensión diferencial, ¿verdad? Entonces, si el amplificador operacional fuera ideal, este AV sería infinito. Por lo tanto, una diferencia de voltaje de 0 acá me produciría, o muy cercana a 0, me produciría ya una tensión de salida, ¿verdad? En la vida real no es así. Si ustedes conectan el nodo, este nodo con este, lo ponen en cortocircuito y le meten una fuente, acá van a tener algunos milivoltios, algunas decenas de milivoltios. ¿Por qué? Porque la ganancia del amplificador no es ideal, o sea, hay una especie de diferencia que se le dice tensión de offset, ¿ok? En el amplificador, que se debe a ese desapareamiento, es una función del desapareamiento. Pero normalmente ese offset es del orden de 10 milivoltios, 5 milivoltios. O sea, un buen operacional tiene un offset muy bajo, ¿ok? Porque no podemos tener apareamiento perfecto, pero podemos tener un muy buen apareamiento. Pero ese tema en este curso no importa. Okay, nada más les estoy diciendo dónde va a salir. Cuando vean operacionales el semestre que viene, que tampoco en realidad ustedes estudian los operacionales de manera interna, pero van a ver que la hoja de datos reporta una tensión de offset, pues van a entender de dónde viene, ¿verdad? Ese offset, ¿verdad? Ok. Entre más grande la ganancia, mejor. En realidad lo que uno hace es medir V out aquí y lo divide entre la ganancia y eso es equivalente
a tener una señal de offset en la entrada. Que es normalmente lo que se le dice el offset de entrada, referenciado a la entrada. Entonces le vamos a poner VOFF. Este sería el VOFF. Es como una fuentecita que está ahí en serie con una de las entradas del amplificador operacional. Entonces es inevitable que siempre esté ahí. Entonces es una manera de modelarlo rápidamente para tenerlo en SPICE, porque obviamente cuando ustedes ponen este transistor en SPICE y este transistor en SPICE, ustedes los hacen iguales. Y entonces la simulación les va a dar perfecta porque va a decir offset 0. Pero cuando lo fabrican, eso no pasa. Entonces generalmente uno pone una fuentecita ahí. Esa tensión de offset es igual a la tensión que yo mido acá. Vamos a ponerle tensión offset. VOFF es igual a la tensión offset. Pongámosle una prima para identificar que esa es la salida, ¿verdad? Que esto está la salida. Sobre la ganancia. Por eso les digo, ¿verdad? Si la ganancia es infinita, esta fuente es 0. Normalmente la ganancia no es infinita. Aquí tienen otra justificación más de por qué estamos tratando en la medida de posible de hacer que V sea lo más grande posible. ¿Okay? Porque eso también me va a eliminar a estos problemitas más adelante. Bueno, pero ahí me salí del tópico, pero no importa. La idea es que estamos tratando de entender los problemas que puede tener esta. Yo no quiero darles muchas ecuaciones porque yo sé que van por el examen, ¿verdad? Entonces yo sé que ya están pensando en el examen. Pero sí, quiero que intuitivamente entiendan el amplificador diferencial antes de meterlo con las ecuaciones de la clase que viene. Entonces quiero que eso lo tengan bien claro. Bueno, tenemos que analizar lo que se conoce como la respuesta de modo común, digamos. ¿Ok? ¿Qué sucede en el caso, digamos, en que yo conecto una señal de modo común a la entrada? Fíjese que aquí se está cumpliendo lo que yo les digo, ¿verdad? V in 1 menos V in 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del amplificador, seguimos teniendo, ¿verdad? Estas relaciones para IC1 y IC2, ¿verdad? Y yo puedo encontrar cada uno de estos tensiones de salida simplemente aplicando ley de Kirchhoff, ¿verdad? Vx es igual a Vy, que es igual a VSC menos lo que caiga acá, ¿verdad? En estas dos resistencias. Esto sería VRC, ¿verdad? Si las dos son iguales, no tengo que poner VRC1 y VRC2, es VRC. Y esto me produce una muy interesante, ¿verdad? Ecuación, que es la tercera ventaja que tiene el amplificador diferencial. Vean que en este caso, para que estos transistores funcionen, lo único que yo tengo que asegurar es que Vx igual a Vy, ¿verdad? Sean mayor o igual a lo sumo que V base 1 o V base 2. ¿Verdad? Tomando en cuenta que aquí voy a tener una tensión que le vamos a poner VI, por decir que es la tensión de la fuente de entrada, perdón, de la fuente de cola. Yo tengo mis dos tensiones de V base emisor en estos nodos. Entonces vean que esto es V base 1 y V base 2. En principio las dos deberían ser iguales y por las dos va la misma corriente, ¿verdad? O sea, por eso es que aquí están igual, ¿verdad? Estamos despreciando el efecto de modulación de canal. Y VB es igual a la tensión de los bornes de la fuente más V base emisor. De cualquiera de los dos transistores, ¿verdad? Porque supuestamente son los mismos. Entonces, noten que hay una cierta independencia del modo común a la salida con respecto al modo común a la entrada, porque el modo común a la entrada lo define esta fuente de corriente. ¿Verdad? No lo está definiendo la tensión de entrada. Entonces, esa separación entre los modos comunes de entrada y de salida es muy importante porque hace que cuando yo voy a utilizar un amplificador diferencial,
no me hagan falta los acoples capacitivos que hemos necesitado hasta ahora para las otras topologías. Eso es una gran ventaja para usar, de hecho, por eso es que usamos los operacionales tanto, porque los operacionales están basados en el amplificador diferencial. Y a la entrada, por esta condición, esta relativa independencia que hay, ¿verdad? Pues independencia en realidad que hay entre el modo común a la salida y el modo común a la entrada, hace que no sea necesario utilizar capacitores de acople para utilizar amplificadores diferenciales en gran cantidad de aplicaciones. ¿Ok? Porque no hay, digamos, no hay afectación, ¿verdad? ¿Ok? Algunas veces es necesario utilizarlo, pero eso depende cómo uno lo conecta, ¿verdad? El amplificador operacional. Vean, a esa característica se le llama normalmente rechazo de modo común. ¿Por qué? Porque el modo común de entrada yo lo puedo mover. Entonces, fíjese que este V base emisor o esta tensión que tengo acá en esta fuente se puede mover en un gran rango, ¿verdad? Mientras yo respete esto, ¿verdad? Recuerden que para que un transistor esté en la zona, ¿verdad? De modo común, V base colector, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual que 0, ¿verdad? En el momento que V base es mayor que V colector, el transistor empieza a entrar en la zona de saturación. Entonces yo lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Es jugar con esto, ¿verdad? De manera que yo asegure que estas dos tensiones estén siempre debajo de esto de acá y tengo todo un rango, ¿verdad? De modo común. Mientras yo haga que las tensiones de entrada de modo común estén debajo de esta cota, ¿ok? El transistor nunca va a estar saturado, ¿verdad? Entonces de USC restarle RCC por IE sobre 2, que es lo que tengo acá. O sea que yo puedo variar mis tensiones de modo común en el nodo 1 y el nodo 2 desde 0 hasta este límite, que es BCC menos RCIE sobre 2. ¿Ok? Entonces vean que eso ya me arregla un poco, porque se acuerdan que un problema que teníamos con los amplificadores anteriores es que yo no, digamos, ¿se acuerdan? Habíamos visto que si yo tengo un amplificador acá, ¿verdad? Digamos, cualquiera. Ok. Y con este amplificador estoy manejando otro amplificador. A este amplificador yo lo tengo que polarizar, entonces tengo que poner una resistencia acá, ¿verdad? Vean que ahí yo tenía un problema, ahora lo hablamos cuando hablamos de la necesidad de poner capacitores. ¿Qué sucede? Que aquí tengo este punto de operación que yo quiero definir para mantener este transistor en la zona activa. Depende también, o sea, está conectado con este otro punto y este punto en realidad está calculado para mantener ese transistor en la corriente que yo necesito. Entonces, obviamente aquí tengo un conflicto, ¿verdad? Yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces, generalmente tengo que poner un capacitor, ¿verdad? En el medio para separar esos dos mundos. Con un operacional no es tan grave porque si yo tengo esto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un transistor, vamos a conectarlo como un seguidor, un amplificador operacional. Y entro, por ejemplo, aquí a la cola de un amplificador diferencial. Esa es la fuente al revés. Ahí está la fuente. Aquí está el amplificador diferencial. Y aquí está la otra tapa. Esto viene aquí otro nodo que no sabemos, ¿verdad? Fíjense que mientras esta tensión cumpla esto, esté debajo de esta tensión que tengo acá, no hay problema. O sea que tengo un rango más grande, digamos, para moverme aquí, ¿verdad? Puedo ajustar esta tensión de acá mucho más libremente, sin necesidad de estarme fijando si este se despolariza o no se despolariza, porque en realidad la polarización de este amigo, este V base emisor, lo define esta fuente corriente. Entonces, eso, digamos, esa es una gran ventaja que vamos a ver que hace que el amplificador diferencial sea muy usado
para muchas cosas, ¿verdad? Porque ya me ahorro ese capacitor ahí en el medio. Los capacitores tienen un problema, ustedes saben, la meten desfases y otras cosas, ¿verdad? Entonces, si los puedo evitar, los saco. Bueno, entonces ese rechazo de modo común es muy importante, ¿verdad? Por eso, a eso se le llama rechazo de modo común. El amplificador diferencial, gracias a esta fuente corriente, puede rechazar el modo común de la etapa anterior hasta un cierto límite, mientras ese modo común no supere esta diferencia de voltaje, ¿verdad? Mientras recuerden, Vx igual a VCC menos RC por IE medios. También, ese sería mi límite. Desde 0 hasta acá puedo moverlo arbitrariamente. Entonces puedo ajustar este punto de operación para este amigo libremente. Bueno, vamos a hacer una última aproximación así y nos vamos a ir a un recrédito para damos algunos minutitos más para consultas para el examen. Pensemos en lo siguiente. Vamos a tener un amplificador diferencial arbitrario, ¿verdad? Con transistores arbitrarios. Y vamos a tener en uno de los nodos 2 voltios y en el otro nodo 1 voltio en la entrada. Tenemos una diferencia de voltios, ¿verdad? Entre Vin1 menos Vin2 de 1 voltio. Sacan la resta, ¿verdad? Esto les da 1 voltio. Ok. Por eso aquí es que está un transistor más arriba que otro, ¿verdad? Porque estamos tratando de decir, ¿verdad? Bueno, por eso es que uno está polarizado de una manera y otro está de otra manera. Ok. Pensemos en lo siguiente. Yo digo que si esto ocurre por aquí entonces va todo IE. Y por aquí hay una corriente igual a 0. ¿Ok? Ya que eso es lo que tenemos aquí establecido. De manera que esta tensión acá es VCC, ¿verdad? Y acá tengo Vx, que es este de acá, ¿verdad? VCC menos RC por IE. Vea que ya toda la corriente va por este nodo. Bueno, podemos probar eso. Vamos a probarlo también por reducción al absurdo y luego vamos a hacer los cálculos numéricos, ¿ok? Como para justificar lo que vamos a hacer. Supongamos, ok, voy a suponemos, opa, qué feo, me salió esto. Suponemos que IC1 es menor a IE y que IC2 es distinto de 0. ¿Ok? Espera un momentito porque necesito sacar la calculadora, porque siempre que hago este ejercicio nunca tengo la calculadora a mano. Y después paso preguntándoles a ustedes que me ayude con la calculadora. Ok, si esto es así, si IC2 es distinto de 0, yo puedo decir que V base emisor 2, ¿a qué es aproximadamente? 0.8. Muy bien, 0.8 voltios, ¿verdad? No queda otra, ¿verdad? Porque yo estoy suponiendo que hay una corriente, ¿verdad? Estoy diciendo, no es 0, ahí hay una corriente. Si hay una corriente, ese transistor tiene que estar conduciendo, por lo tanto, el transistor tiene que tener entre 0.7 y 0.8 voltios, ¿verdad? Base emisor. Si eso es así, ¿cuánto vale VP? 0.2. 0.2 voltios. Ok, si VP vale 0.2 voltios, ¿cuánto vale V base emisor acá? 1.8. Bien, muy bien. Estamos muy bien en aritmética, gente. Y eso que no estoy dando puntos. Ok,
Entonces, supongamos que tenemos un transistor con una IS como la que hemos usado, 5 hasta ahora por 10 a la menos 17, digamos, por amperios. ¿Cuánto vale IC2? IC2 sería igual a, ¿cuánto sería? IS, ¿verdad? Recuerden la regla, IS por la exponencial de V base emisor sobre Φt. Entonces vamos a meter esto en la calculadora. Igual a 5 por 10 a la menos 17 por E a la 1.8 sobre 26 milivoltios. Entonces, 1.8 dividido entre 26 milivoltios. Ok. La exponencial de eso es 1,16 por 10 a la 30 por 5 exponente a la menos 17. O sea que por ese amigo, por ese transistor debería ir 5, 12 estera, ¿verdad? Ya ahí se me van los números, ¿verdad? 5 es a la 9 giga, a la 2 estera, ¿verdad? Ya se me olvidó. Teramperios, ¿verdad? 5, pongámoslo así con numeritos. 5 por 10, 58, pero no. Casi 60. 58 por 10 a la 12 amperios. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner una fuente 5 por 10 a la 12 amperios acá, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad en ese momento se va a alcanzar un máximo. La máxima corriente que puede circular por ahí es IEE. O sea que esto es imposible. No hay manera. Si yo tengo una diferencia de voltaje tan grande, una de las ramas se va a chupar toda la corriente y la otra va a quedar prácticamente apagada. De hecho, este es el principio fundamental del comparador. Con eso ustedes pueden hacer un comparador que en función de la diferencia de voltaje les diga si la señal que les produzca un 1 o un 0 a la salida. Así se construye un comparador fundamental. Y lo mismo ocurre para el otro lado. Si nos vamos para el otro lado, ocurre exactamente lo mismo. Si este lo subimos un poco más que este, de nuevo se comprueba que por aquí viene todo IEE. Y por aquí, 0 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que el par diferencial, en cierta manera, se comporta, ¿verdad? Como una corriente que tiene una forma en función de la resta VIN1 menos VIN2 exponencial, o que se parece exponencial, en realidad vamos a ver que es trapezoidal, ¿ok? Trapezoidal no, una función hiperbólica, pues se me fue el nombre, bueno, que es una función de resta de exponenciales, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que el seno, ¿verdad? Es igual a, ok, el ángulo, la parte, bueno, ya se me olvidó. ¿Cómo era la entidad de Euler? Pucha, se me olvidó la entidad de Euler. E a la J, ¿verdad? E a la J, menos E la menos J. Creo que era, ¿verdad? La entidad de Euler. Ahora la buscamos en internet. Creo que entre dos, ¿verdad? Y aquí venía la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia imaginaria, ¿verdad? Y cuando estos J no están, tenemos un seno hiperbólico, ¿verdad? Pues, son esas funciones que vamos a ver aquí, ¿verdad? Allá afuera tengo un paper, dice un estudiante donde le puse el nombre de esta función, ya voy a acordar cuando salga el recreo. Ok, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en un determinado rango esto va a ser así, bueno, porque sabemos que las corrientes son exponenciales, ¿verdad? VIN1 menos VIN2 me va a producir en realidad una resta de corrientes exponenciales que vienen de esta ecuación exponencial, ¿verdad? De las corrientes. Entonces, ¿qué sucede? Que por un determinado rango, eso va a ser así, pero tarde o temprano, ¿verdad? La corriente va a saturar a un valor máximo de E y E por una de las ramas, mientras que por la otra rama van a ir cero. Y vamos a tener un punto de equilibrio, ¿verdad? Cuando las dos tensiones son iguales, de manera que U en 1 menos U en 2 es igual a 0, en que por cada rama va a ir IE medios. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿cuánto es esa apertura? ¿Cuánto vale esa apertura? Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos
del recreo. Así que nos vemos en 10 minutos.
Bueno, perdonen, ya estoy de vuelta ahí. Disculpen que se me olvidó la identidad de Euler, por dicha que, no, que ya yo llevé CA, ¿verdad? Así no me quedo. Así no me quedo en CA. Pero bueno, ahí nada más ahí les puse la identidad de Euler corregida, ¿verdad? Sí es, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo que vamos a tener son sumas de exponenciales, pero los J no va a estar. Entonces, cuando esto no es J, estas funciones se llaman sigmoides. Ya me acordé por el paper que está allá afuera, que fui a ir a ver el póster. Son funciones sigmoides, digamos, la típica la tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente más la inversa tiene una función de ese estilo, ¿verdad? Entonces, sí, si ustedes tienen e a la x menos e a la menos x sobre 2, ¿verdad? Ahí tiene un cero hiperbólico. ¿Okay? Porque las exponenciales no tienen, ¿verdad? Argumentos imaginarios. Bueno, entonces habría que entender cuánto es esto, ¿verdad? Ahora, como yo sé que estas funciones son exponenciales, lo más probable es que esto sea algunos cientos de milivoltios, pero no nos vamos a preocupar por eso, lo vamos a ver en la clase. Lo que vamos ahora es a tratar de entender cómo podemos facilitar un poco el análisis, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes ahorita deben estar medio preocupados, ¿verdad? Porque están viendo que vamos ahora a tener que analizar un circuito con dos transistores. Y aunque ya estudiamos el cascodo y resolvimos el cascodo que tiene dos transistores, por ahí ustedes todavía, ¿verdad? Se sienten como dudosos de qué método podemos utilizar para entender, y ahora sí, para obtener algunas relaciones de ganancia, de cuánto puede ganar este circuito, en particular porque metimos esta fuente acá, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por otro lado, pues sí vimos, ¿verdad? Que aquí la ganancia debería ser, pues, en el análisis que hicimos hace un rato, la ganancia debería ser 2 veces la ganancia normal de un emisor común, pero no teníamos una fuente metida ahí. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un truco. Yo voy a probar, bueno, yo no, en realidad voy a copiar a Razavi, que prueba que esto yo lo puedo ver como una tierra virtual. Este nodo de acá común, yo lo puedo ver como una tierra virtual si no tengo las tierras. O sea, si digamos yo tengo mi fuente de corriente conectada ahí en la cola, yo voy a seguir digamos, la prueba de Razavi de que esto yo lo puedo ver como si esto fuera una tierra. Para mi análisis de pequeña señal. O sea que puedo eliminar esta fuente de corriente. Pero hay que establecer algunas reglas para probar eso. Primero vamos a hacer el análisis sin suponer eso. Vamos a suponer que las dos señales están montadas en una tensión de modo común, ¿verdad? Fíjense, tenemos dos señales de entrada de modo común, ¿verdad? Que están montadas, digamos, sobre un nivel del cese de modo común, que es el mismo. Si eso es así, ¿verdad? Si las dos señales en X, en el transistor Q1 y en el transistor Q2 entran en el mismo nivel, yo sé que la diferencia de voltaje entre esos dos nodos debería dar 0. Y encima de ellos voy a poner un pequeño cambio de voltaje, ¿ok? Que va a ir en direcciones opuestas. Va a tener la misma magnitud, pero es de fase complementaria. O sea, uno va a aumentar un delta V y el otro va a aumentar un menos delta V. ¿Ok? Estamos. Puesto que yo sé que estas dos señales están metidas, o sea, están, digamos, al mismo nivel de offset, al mismo nivel de CC, yo voy a suponer que el diferencial, las dos ramas, están en equilibrio. ¿Ok? Recuerden, si estamos en equilibrio, decimos que por cada una de las ramas circula y de medios. Y que este cambio que yo voy a hacer acá es muy pequeñito, es decir, voy a decir arbitrariamente es pequeña señal. ¿Cuánto es pequeña señal? No lo hemos definido aún, ¿verdad? Yo voy a decir aún así que es pequeña señal. Luego yo les voy a dar un número, como es pequeña señal. En esta clase no la que sí. Lo vamos a hecho a derivar. Okay. ¿Cuándo podemos suponer que algo es pequeña señal? Por lo menos para un diferencial. Entonces, si eso es así, yo puedo suponer que la transconductancia de los dos transistores es igual, ¿verdad? Recordemos que Gm1 igual a IC1 sobre la tensión térmica. Y eso yo voy a decir que es igual a IE medios, porque lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que es
que va la mitad de la corriente por ahí, ¿verdad? Phi t. Y puesto que es la misma corriente esta, y C1 es igual a IC2, entonces yo puedo decir que esto es igual a GM2. O sea que los dos transistores tienen la misma transconductancia, porque me estoy moviendo solo un poquito del punto de operación en que se me cumple que las dos corrientes son iguales. ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quiere que lo repita? Ok. Iguales todos lo vamos a volver a hacer en análisis de pequeñas señales después. Por ahora lo vamos a hacer de una manera intuitiva. Ok. Recuerden, la regla fundamental es Q1 igual a Q2 y las resistencias de colector de los dos transistores son iguales, son idénticas. Si no, no puede ser un diferencial. Eso tiene que ser así. Ok. Si eso es así, yo sé que si yo aumento un poquito la tensión de base en este transistor, la corriente me va a aumentar un delta I. Y si en el otro transistor bajo un poquito la tensión de base, un menos delta V, yo sé que la corriente me va a bajar un menos delta I. Eso me va a producir un cambio en las tensiones base emisor, ¿verdad? Van a cambiar, ¿verdad? De pequeña señal sabemos que para cualquier transistor, un cambio en la corriente, ¿ok? De pequeña señal es igual a la transconductancia del transistor por el cambio en la tensión base emisor. ¿Ok? ¿Cuánto es delta V base emisor? No sé, porque yo no sé este nodo, si este nodo va a cambiar, ¿verdad? Este nodo puede cambiar. O sea, yo puedo decir que este nodo, puesto que esto es una fuente de corriente ideal, recuerden, la fuente de corriente ideal puede tener cualquier tensión en sus bornes. Entonces, yo no sé si cuando yo hago este cambio más delta V y menos delta V, si yo no tengo aquí un menos delta VP. Entonces, recuerden que esto sería igual al cambio en la tensión base emisor, ¿verdad? Una pequeña señal. Esto es lo que lo estoy representando con deltas para tener una idea un poco más genérica del problema. No estoy poniendo las expresiones en minúscula. Delta V base emisor 1 es igual a, en este caso, delta V, ay, perdón, menos lo que hay aquí de cambio, ¿verdad? Delta V en el punto P. Y lo mismo puedo decir con respecto a delta IC2, ¿verdad? Delta IC2 va a ser igual a GM2 por menos por delta V base emisor 2, pero me puedo brincar la definición de una vez, ¿verdad? Va a ser igual a menos delta VP, a menos delta V, menos delta VP, ¿verdad? Esto me va a producir el cambio en V base emisor 2, que lo pone por acá. Y esto es igual, lo podemos sacar ese menos, ¿verdad? Factor común a menos GM2 por delta V más delta VP. Pero entonces sí se puede decir que no cambia, ¿cierto? O sea, y el Todavía no punto sabemos. P, Es que no sabemos si este delta VP se mueve o no se mueve. pero si las corrientes son iguales, como se dijo al principio, profe, Ok, no se muy cancela. bien, usted está viendo antes, se me está adelantando. Entonces, ¿qué sucede? Muy bien. Ok. ¿Qué sucede? Que yo sé que este cambio tiene que ser igual en magnitud, ¿verdad?
solo que es distinto en signo, lo que está diciendo Aarón, ¿verdad? Estos dos cambios tienen que ser iguales porque los dos transistores son iguales y están recibiendo un cambio igual de entrada, solo que lo único que está cambiando es la polaridad, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que el cambio que haya en la corriente colector 1 tiene que ser igual al menos cambio que haya en la corriente de colector 2. Eso es lo que estás diciendo vos, ¿verdad, Yaron? Sí, profe. Porque es lo que establecimos, ¿verdad? O sea, que si los dos transistores son iguales y los dos están teniendo el mismo cambio, solo que con polaridad distinta, esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy diciendo, en pocas palabras, es que estas dos corrientes tienen que ser iguales, pero de signo contrario. Entonces, yo podría decir que GM1 por delta V menos delta VP tiene que ser igual a menos IC2, o sea, se me va a ir este menos de acá, ¿verdad? GM2 delta V más delta VP. Muy bien, ya no lo vio, ¿verdad? Profe, pero Sí, y hay sí, ajá. esto que usted está explicándonos, usted dijo que era solo para cambios muy pequeños. Muy pequeños, exacto. Yo estoy suponiendo que son muy pequeños. Sigo con esa suposición. Vea que es un delta IC, que yo estoy diciendo que es chiquitito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vean que esta igualdad, ya probamos que las dos transconductancias deben ser iguales, ¿verdad? O sea que GM1 es igual a GM2. La única manera en que esta igualdad se cumple es que estos dos factores sean cero, ¿verdad? O sea que yo puedo suponer que para cambios pequeños de las tensiones de entrada, o sea, para mi análisis en pequeña señal, esto es una tierra virtual. Más o menos. Bueno, les estoy hablando, ¿verdad? Capaz que se sienten asustados. ¿Qué pasó, Johan? Sí, bueno, yo al inicio no, sinceramente no había escuchado el término tierra virtual, pero ya entiendo que respecto a todo este análisis significa que en pequeña señal yo perfectamente en ese nodo yo puedo considerar todo Que hay cero. una tierra, que hay una tierra, que hay Ok, una tierra. listo, gracias. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de en CC, cuando vieron operacionales, que se habla mucho de la tierra virtual, del operacional. Bueno, es porque en el operacional, en pequeña señal, tenemos un amplificador diferencial y en pequeña señal este nodo entre las terminales más y menos se puede considerar una tierra. O sea, la caída de tensión acá va a ser muy pequeña, entre más y menos, y eso se le considera tierra virtual también. Entonces, muy bien, si entonces yo digo que delta VP es igual a 0, fíjese que yo puedo decir simplemente que las ganancias de corriente son estos dos términos de acá, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que esto lo estoy eliminando. Y puesto que las dos transconductancias son iguales, simplemente vean que ya no puse GM1 ni GM2, sino que los puse GM, aunque normalmente yo prefiero hacer esto, ¿verdad? GM1,2 para acordarme que estoy hablando de un amplificador diferencial. De hecho, en el libro del Baker hacen esto, ¿verdad? O sea, las dos transconductancias de los dos transistores son iguales. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el nodo P se puede considerar una tierra virtual. Aquí está la prueba más bonita pasada en limpio, para que la tengan ahí, ¿ok? Yo la quería hacer a mano para que vieran cómo la derivé, pero aquí la tienen ya pasada en limpio, sin mi desastre de letra, ¿ok? Entonces, fíjense que si eso se cumple, yo tengo esta relación de corrientes, ¿verdad? ¿Cuánto vale delta Vx? Bueno, si esto es pequeña señal, el cambio en delta Vx es simplemente, vean, si esto es una tierra virtual, voy a poner, no quitar la P porque ahí si esto es una tierra virtual, que es la misma que está acá, este amplificador, ¿cómo se llama?
Profe, de emisor común. Emisor Perdón, común, sí, sí. ¿verdad? Lo que tenemos son dos emisores comunes, ¿verdad? Tenemos dos emisores comunes, uno entrando por un lado positiva la señal y el otro entrando negativa la señal. Entonces yo puedo simplemente, ya que aquí lo que estoy haciendo es aplicando la fórmula de ganancia que ya conocemos del emisor común. Delta Vx es igual a menos Gm por delta V, que es la señal de entrada, por VRC. Y Profe, delta Vy es esto, ¿verdad? Fíjese que menos por menos, por eso me da más aquí. ¿Qué pasó, Johan? eso claro, si el cambio en esas entradas es pequeñito, como dijo usted. Pequeña señal, exactamente. Y, ok, y si no fuera, y que, bueno, sí, es que usted dijo que es pequeño, lo vamos a ver en la otra clase. Pero vamos a ver cuánto es pequeña señal, porque vea que el problema está en que en realidad yo sé que tarde o temprano eso deja, vea que en esta zona de acá, yo puedo suponer que el amplificador es lineal, ¿verdad? Vea que esto parece una recta, ¿verdad? La corriente parece una recta. Pero tarde o temprano esto se empieza a deformar. Recuerden que la pequeña señal supone que mi sistema es lineal, ¿verdad? Entonces, como yo sé que tarde o temprano esto deja de ser lineal, yo tengo que definir cuánto es el rango máximo que yo puedo permitir entre V1 y menos V2. Todavía no lo he definido, ¿verdad? Ese número lo vamos a tener que ver la clase que viene para tener claro entonces cuándo puedo hacer pequeña señal. Si esto no es pequeña señal, si esta diferencia entre V1 y V2 es grande, pues vamos a pasar a este otro extremo, ¿verdad? Se va a ir la corriente de un lado o se va a ir la corriente del otro. Yo estoy suponiendo que estoy justo en la zona de equilibrio donde la diferencia entre V1 y V2 es muy chiquitita. Lo que pasa es que todavía no he dicho cuán chiquitita. Tengo que decidirlo, ¿verdad? Tengo que definirlo. ¿Ok? Entonces me estoy dando esa libertad por ahora. Y con esto vamos a terminar para que yo sé que ya para hoy llevamos mucho, ¿verdad? Entonces la idea. Entonces, si yo saco la resta entre este nodo y este nodo, en delta Vxy menos delta Vy, vean que yo obtengo esta expresión, ¿verdad? Es simplemente restar Vx menos Vy. Y defino la ganancia de tensión diferencial como el cambio de la salida diferencial entre la entrada diferencial. Esto es una definición que quiere haber puesto una barrita. Tengo que corregir eso, poner una barrita ahí en el látex. ¿Cuánto es el cambio de entrada diferencial? V1 menos V2 sería igual a delta V menos delta V, ¿no es cierto? Que sería igual a 2 delta V. Entonces, si yo uso esta diferencia de ganancia diferencial, pongo la resta, el cambio de entre la señal de salida, entre el cambio y la señal de entrada, se me van los dos, y la ganancia de este amplificador resulta ser igual que la ganancia del emisor común, solo que esta ganancia es diferencial. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo de manera diferencial. ¿Para qué tanto irán ustedes? Bueno, porque precisamente esta ganancia está medida, o es mejor dicho, este voltaje está medido entre dos puntos de manera diferencial. Vamos a tener un amplificador que se inmuniza contra el ruido, contra los efectos de modo común de entrada, y me da una ganancia que yo conozco. Entonces, esto establece una regla general, que es la que vamos a usar a partir de ahora. El problema es que voy a gastar el doble de potencia, porque fíjese que ahora tengo que generar dos ICs, ¿verdad? IC1 y IC2. Entonces, hay un ejercicio, el 17, si quieren lo hacen, ¿verdad? Y así una vez practican para el examen, donde simplemente se comprueba lo que es obvio, ¿verdad? El consumo de potencia aumenta el doble para tener la misma ganancia, pero la ganancia es diferencial. ¿Ok? Entonces, eso establece un análisis muy importante que lo vamos a usar mucho para el resto del curso en diferenciales, ¿verdad? Digamos, que me va a ahorrar un montón de trabajo en las semanas que vienen, a mí y a ustedes para comprender. Si el amplificador diferencial es idéntico, o sea, es una rama, es el espejo de la otra. Ok, entonces recuerden, si yo tengo un amplificador diferencial donde una rama es idéntica a la otra, yo sé que la ganancia de ese amplificador diferencial, y por eso le pongo el diff para identificarla, que es que en el Rasabi no lo ponen, pero yo creo que es necesario ponerla,
es igual a la ganancia de la etapa de emisor común que nos queda en uno de los lados. Entonces yo pongo menos GM por RC. Ya está, ya la encontré. No tengo que hacer ningún análisis de pequeña señal, porque acabamos de probar que es así. Ejemplo, a ustedes les dan un diferencial. Okay. Luego vamos a hacer varios ejemplos de esto, no se preocupen. Nada más les estoy diciendo. Ustedes les tiran un amplificador diferencial así. Se los tiro yo en el examen. En este no, obviamente, en el final. ¿Ok? Este es V más y este es V menos. Aquí tienen RC, RC, R emisor y R emisor. Y yo les digo, este amplificador diferencial tiene los RCs y los R iguales y Q1 es igual a Q2. Entonces ustedes tiran la raya aquí y dicen, esta rama es igual a esta. O entonces la ganancia diferencial de ese amplificador, ¿cuánto es? Entonces sería la misma, bueno, aplicando la fórmula intuitiva, o bueno, pues usted no sé cómo lo llama, pero de ahí es básicamente agarrar y sacar la ganancia de una parte, que Usted sería ya la, menos, usted ya ajá, la conoce, ¿verdad? Menos RC sobre 1 sobre GM más R emisor, ¿verdad? Aquí esta C me quedó como una E, así que lo voy a corregir. ¿Verdad? La ganancia intuitiva. Ya está, ahí tiene la ganancia de ese amplificador diferencial. No tiene que hacer nada más. Gracias a que yo puedo considerar este nodo P como una tierra virtual. Pero ese nodo P es una tierra virtual solo si las dos ramas son idénticas. Eso lo vamos a explicar la clase que viene. Deviene del hecho de que si yo tengo dos dispositivos lineales o no lineales, eso es válido para dispositivos lineales o no lineales. Aquí tengo V1 y V2 y aquí tengo Vx. Si yo subo esto, un delta V, y bajo esto, un delta V, delta Vx es igual a 0. Sin importar esos dos dispositivos, siempre y cuando los dos dispositivos sean iguales. Pongamos, no voy a poner R porque R sería un dispositivo lineal, pongámosle K. Los dos dispositivos son iguales. Puede ser dos diodos. K. Esto se cumple, eso se puede probar por ley de Kirchhoff. No lo vamos a probar, pues es así. Se prueba. Es así. Ahora, si estos dispositivos son no lineales, ese delta V tiene que ser pequeñito. Es la única regla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque tenemos transistores. Si estos fueran resistencias o capacitores o bobinas, no hay restricción en el delta V, porque en los dispositivos lineales no habría problema. Se puede probar también por ley de Kirchhoff, ¿verdad? Pero por eso les dije que esto puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque esto puede ser un diodo, un transistor. Si eso es un dispositivo lineal o no lineal, mientras el delta V sea chiquitito, esto se cumple. Ese es el principio de la tierra virtual. Pero intuitivamente ustedes ven que es lógico, ¿verdad? O sea, lógicamente es fácil de ver, ¿verdad? Si esto sube delta V y esto baja el mismo delta V, de ahí en realidad esto no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Si estos dos dispositivos son iguales. Ese es el principio de la tierra virtual. En análisis de pequeña señal, ¿verdad? Ok, listos. Vamos a parar aquí para darles un chance a ver si tienen alguna consulta sobre el examen y seguimos la clase que viene. Ok, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar? Profe, Sí, solo para confirmar, entra esa hasta la clase pasada, a la ¿verdad? clase pasada, sí. Ok. Ok. Vos viniste a la clase pasada, me parece que... Sí, estabas Sí, conectada remota, es que no viniste a la clase, estabas remota. Sí. ajá, sí, es que no podía ir. Sí, sí, yo les recomiendo que hagan los ejercicios que yo les recomendé. Que les tiré la clase pasada. Háganlos, ¿verdad? Traten de resolverlos. Y hagan profe, más Sí, ejercicios, claro. hagan todos los que puedan del libro.
De hecho, eso iba a decir que, bueno, y ahorita al menos yo dudas como tal con respecto a esos recomendados no tengo y no los he iniciado, pero el Sí, lunes bueno. probablemente sí ya esté con esas algunas dudillas. Si tuviera, lo escribo por el foro. Por favor, mejor por el foro, por aquello, ¿verdad? Ok. Que así lo podemos ver todos. Profe, y con Ujú. respecto al examen, no sé qué formato va a ser, digamos, Yo les voy a preguntas, tirar un puntos. enunciado con problemas nada más. Y ustedes lo van a resolver como hemos hecho con las tareas. Ok, Ustedes lo resuelven a mano, lo escanean o le toman una foto o si usan tablet, lo guardan ahí en la tablet a mano y me lo mandan. Yo les voy a dar hasta las 7 de la noche para que me lo suban. Yo voy a crear de hecho ya está creado el lugar, solo que no he definido la fecha, para que ustedes suban el examen por el TEC Digital. ok, profe. Profe, Sí, ¿y a qué hora ahí es el examen? a la una inicia. A Ah, la ok. una yo Y lo no publico. tenemos clases entonces ese día. No, lo vamos a hacer dentro del horario de clases para que no haya problemas por si tienen otro curso y eso, yo lo queda reservado el día para el examen. ¿Ok? Ok. No hay clase. ¿Estamos? Por ahí anda el examen del semestre pasado y exámenes pasados. Yo sé que si ustedes buscan en la web, se meten al Facebook donde hablan mal de mí, ahí igual le piden a los que están hablando mal de mí que les den exámenes viejos, ahí van a ver, o sea, ahí los pueden resolver, o exámenes de las tutorías anteriores, digamos, ahí los pueden usar, ¿ok? Los exámenes siempre son parecidos, ¿verdad? No, básicamente, no es al otro mundo. Pero son problemas, nada de teoría. Yo lo que quiero ver ya ustedes usando, ok, lo que hemos visto hasta ahora, resolviendo problemas. Si hacen todos los ejercicios del Rasabi, fijo que sacan un 100. Pero para eso tenían que haber empezado hace 12 meses, hace 2 meses. Pero bueno, no importa. Ahí todavía tienen chance para estudiar. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es que el martes, ¿verdad? O sea, usen el foro, consultas en el foro, yo las atiendo. Y el martes, recuerden a la 1, hay consultas. Si ustedes el martes quieren consulta, ahí estoy yo disponible a la tarde del martes. ¿Está bien? Sí, profe, me ¿Listos? parece. Bueno, hay gente a estudiar entonces. Nos vemos Bueno, igual el profe. miércoles para la clase del miércoles. La voy a tratar de hacer ligera para que no se cansen mucho. ¿Ok? Bueno, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, Muchas gracias. Muchas profe. gracias, Gracias, profe. Hasta Chao, profe. luego, chao. profe. Bueno, hasta luego. Chao, chao.